en la carta a los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 4. Vamos poniéndonos de pie, hermanos. Efesios, capítulo 2, versículo 4. Lo tenemos también en las pantallas, en la pantalla en esta ocasión, porque ahora está tapada. Igual, si alguno quiere una Biblia, puede levantar su mano y se acercaría un fiel con ustedes para prestarle una Biblia. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para que con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, darnos la oportunidad de estar aquí en tu iglesia, Señor. Gracias por cada uno de los que nos dimos cita en este lugar, Padre. Gracias por cada uno de los que el día de hoy, Padre, venimos hasta tu casa, Padre, para escuchar y para recibir una palabra de parte tuya, Señor. Creemos y confiamos plenamente que eres tú, Señor, hablando, que eres tú ministrando a tu pueblo a través de su palabra, Señor. Y que cada palabra, Señor, cada mensaje va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y va a ayudarnos a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, Señor. Espíritu Santo, dirige este tiempo, Señor, ministra en este lugar conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, y que por encima de lo que yo vaya a hablar, seas tú hablando, seas tú redarguyendo cada corazón de los que estamos aquí. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy, y quiero que vayamos allá a la Biblia, 2 de Samuel, capítulo 9, vamos a hablar acerca de una historia del salmista David, precisamente, pero no vista desde el punto de los salmos, sino vista en la historia que nos narra Samuel ahí en el capítulo 9. Les recomiendo que con calma en sus hogares la lean, le echen una leída, le echen 2 leídas, léanla las veces que sean necesarias, pero yo les voy a ir contando más o menos el contexto de lo que pasa en esta historia. Esta historia nos habla acerca de David y de Mefiboset, 2 personas, una muy conocida, otra que a lo mejor es la primera vez que lo van a escuchar en su vida. Pero ¿qué tiene de interesante esta historia? Y para entrar un poco en contexto, vamos a hablar un poco de los reyes en la antigüedad. Se sabe que una de las maneras de poder preservar un reinado por muchos años o por muchas generaciones es mantener algo que se llama dinastía. De hecho, al día de hoy aún existen reinos tan fuertes, tan poderosos, que aún miles de años después siguen teniendo las dinastías, sigue habiendo de generación a generación. Hace muy poco, bueno, hace ya también un par de meses, no tampoco, sucedió, por ejemplo, la muerte de la reina Isabel, la dinastía de Inglaterra. ¿Qué fue lo que hizo? De parte de su dinastía, sus hijos, uno de sus hijos, fue el que tomó el mando del reino. Y normalmente así es como se hacía. El hijo era el que tomaba el mando, y a partir de ahí sus hijos, sus nietos eran los que seguían con ese mando. Pero ¿qué es lo que sucedía aquí? En la antigüedad se creía que si existía más de una persona que pudiera acceder al trono,
podía ocasionar que luego se comenzaran a pelear por el trono. De hecho, existen muchas civilizaciones, muchos reinos, muchos imperios, si los queremos llamar así, que una vez que la persona quedaba al mando, quedaba como rey, quedaba como emperador o como lo que fuera, quedara al mando del reino, ¿qué es lo que hacía? Asesinar a todas las personas que pudieran acceder a ese trono. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo una persona llegaba al reino, todos sus hermanos, ¿qué es lo que hacía? Para evitar que le fueran a dar un golpe de estado, que lo fueran a asesinar, mataban a todas las personas que podían acceder a ese trono. ¿Esto para qué lo hacían? Para que su familia, su dinastía, pues ahora sí que pudiera prevalecer en el reino. Obviamente, si lo vemos ahorita, es un genocidio, es horrible, pero era algo muy común en aquella antigüedad. Y ahora, estamos hablando de la historia del rey David. El rey David fue el segundo rey de Israel. El primer rey era el rey Saúl, que fue nombrado por Dios, pero al tiempo después de que Saúl fue nombrado por Dios, llegó al punto que el corazón de Saúl se fue alejando de Dios. Al punto que Dios tuvo que nombrar a una nueva persona que iba a ser rey. Al punto de que vemos la historia, por ejemplo, que nos marca Samuel, y les recomiendo que lo vayan leyendo desde el primer libro de Samuel, Ahí disculpen por la tosecita. Desde el primer libro de Samuel, cómo nos narra de que una vez que Dios se dio cuenta que Saúl no era la persona indicada, Dios le dice a Samuel, es necesario buscar un nuevo rey. Y fueron, y ya sabemos la historia, la hemos escuchado a lo mejor en algunas ocasiones, cómo Dios va con la familia de Isaí de Belén. Dios en ese lugar comienza a hablarles, comienza a hablar con su familia, y les dicen, de esta familia va a estar el siguiente rey de Israel. Y vemos como uno a uno va pasando por los hermanos de David, y Dios le dice, ni uno de ellos es. Hasta que Dios dice, aquel jovencito que parece que no tiene nada de fuerzas, que parece el último de los hermanos, que a lo mejor es muy joven, que a lo mejor no es tan diestro, bueno, ese es el hombre que yo quiero que sea el siguiente rey. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? En el momento que Dios manda llamar a David, Saúl aún seguía siendo rey de Israel. De hecho, pasaron bastantes años siendo rey Saúl, mientras que David ya había sido nombrado rey. Y no solamente sabía David, muchos del pueblo, por no decir la gran mayoría del pueblo, sabía que David ya había sido nombrado rey. Al punto de que el rey Saúl comenzó a perseguir a David. De hecho, muchas de las historias de David nos narran acerca de cómo estaba en persecución, cómo era perseguido. Usa frases así como que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. ¿Por qué creen que usaba estas frases? Porque sabía que Saúl estaba persiguiéndolo por su vida. Sabía que Saúl estaba buscándole para matarle. Ahora, una vez que David fue nombrado rey, aquí va la siguiente decisión. Existía la dinastía de Saúl. Existía gente aún que podía tomar o que podía acceder a ese reino. Si bien directamente a lo mejor los hijos de Saúl no podían hacerlo como tal, porque ya la mayoría habían muerto, pero aún existía gente que podía hacerlo. Y David inmediatamente, bueno, no tan inmediatamente, comenzó y mandó llamar, y ahora sí estamos entrando a lo que es el capítulo 9. David manda hablar precisamente al siervo más importante de Saúl, que ahí nos habla la historia, que se llamaba Siba. Lo vemos por ahí en el versículo 2 del capítulo 9 de Segunda de Samuel. Cómo le está diciendo, oye, ¿acaso hay alguien de la casa de Saúl? Y hasta aquí podemos pensar, a este momento, tal vez David, como estuvo perseguido muchos años por Saúl, como estuvo en persecución, como estuvo huyendo durante mucho tiempo, escondiéndose en una cueva, durante muchos años estuvo preparándose. Entonces, ahorita va a buscar a toda la familia de Saúl y las va a exterminar. A este momento, cuando David manda a llamar al siervo, tal vez muchos pensaban de esta manera y decía, ok, David va a mandar a hablar a toda la familia o a la poca familia que queda de Saúl. ¿Para qué? Para terminar de exterminarlos y que no haya nadie que pueda preservar ahí en el reino. Pero ¿qué es lo que hace? David manda a hablar a Siba y le dice, oye, ¿acaso hay alguien de la casa de Saúl?
a quien yo pueda hacer misericordia. Aquí vamos entendiendo, para entender un poco esto. David bien podía vengarse, ya tenía el poder militar, ya era el rey de Israel. En este momento él podía simplemente dar una orden y decir: se va a exterminar absolutamente toda esa familia que quede. Pero él opta por ir por un camino distinto. Dice: ¿hay alguien de la casa de Saúl de quien aún yo pueda tener misericordia? Ya sea Jonatán, ya sabía que había muerto, ya sea algún otro de los hijos de Saúl. Y el siervo le dice: no hay ninguno, solamente existe uno que se llama Mefiboset. Y es la historia precisamente de la persona que les quiero hablar. Pero ¿por qué es tan importante esta historia? Cuando David manda a hablar a Mefiboset, se da cuenta de algo. La historia nos habla que Mefiboset no podía moverse, era un lisiado, era una persona que a lo mejor por su propia cuenta no podía hacer muchas cosas. Y a esa persona es a la que David le dice: ok, si es el último de la casa de Saúl, entonces va a ser de quien voy a tener misericordia. Y el día de hoy, hermanos, quiero aprovechar precisamente esta historia para hablar acerca de la gracia de Dios. ¿Y por qué es tan importante esto, hermanos? Muchas veces, cuando estamos hablando de la gracia de Dios, a lo mejor no alcanzamos a entender, no alcanzamos a comprender lo que significa vivir bajo la gracia de Dios. El versículo que estábamos hablando al principio en Efesios, que decía: por gracia son salvos. En otro versículo un poquito más adelante: no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie crea que a través de sus acciones lo va a lograr, sino que por gracia. Es algo que recibimos sin siquiera merecerlos. Y el primero de mis puntos habla acerca de la misericordia que tuvo David hacia Mefiboset, porque era una persona que por su cualidad a lo mejor estaba impedido, no podía hacer muchas cosas, estaba paralítico, no podía valerse por su propia cuenta. Y aún así, pese a todas esas limitantes, David lo vio. Y en la primera división dice: la gracia de Dios nos alcanza aún en nuestras debilidades. Aunque él no tenía la habilidad, no tenía el poder, no tenía la capacidad, aún así David, el rey David, tuvo misericordia de él. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ahorita vamos a hablar un poco más de Mefiboset. Pero es tan importante esto porque muchas veces, hermanos, nosotros mismos tal vez no tenemos esa capacidad. Muchas veces nosotros tal vez venimos al Señor, venimos a su presencia, venimos a la casa del Señor y le decimos: Señor, es que yo no puedo hablar, Señor, es que yo soy tardo para hablar, yo soy lento para hablar, yo no tengo capacidad, a lo mejor yo no tengo estudios, a lo mejor yo no tengo habilidades sociales, a lo mejor yo batallo para ciertas cosas, a lo mejor yo no tengo economía. No sé cuáles son tus debilidades, no sé cuál es tu falta de capacidad, pero de algo estoy plenamente convencido: que si Dios nos trajo hasta este lugar, que si Dios nos alcanzó, aún en medio de esas debilidades, es porque Dios tiene un plan y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios está consciente de esas debilidades. Dios está consciente de cada una de las veces, de cada una de las cosas que a lo mejor nosotros hemos sido débiles o hemos flaqueado. Y aún en esas debilidades, Dios sigue teniendo misericordia para con nosotros. Me gustaría que alguien me apoye a buscar, hermanos, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra falta de capacidad, Dios sigue teniendo misericordia en nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Quien lo tenga, que me pueda apoyar a leerlo, hermano. Ya he dicho bastante mi gracia, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien que en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Versículo 9. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo, y estaba hablando a la iglesia de los Corintios, y le estaba diciendo que cuando te sientas débil, cuando sientas que a lo mejor no tienes la capacidad, cuando sientas que a lo mejor no eres la persona indicada, que a lo mejor existe más gente que está mucho más capacitada que tú, que tiene más experiencia que tú, que tiene más dinero que tú, que tiene más habilidad que tú, debes de recordar que Dios no actúa de acuerdo a nuestras capacidades. La gracia de Dios, el poder de Dios no está limitado a lo que nosotros podemos hacer o lo que nosotros podemos lograr, sino al poder que Él tiene y que Él puede obrar a través de nosotros. Si nos ponemos a pensar, varios de los personajes que nos habla la Biblia tienen limitaciones muy fuertes, y muchas veces tal vez nosotros estamos como algunos de ellos diciendo: pero Señor, yo soy tardo para el habla, pero Señor, yo batallo para hacer estas cosas, pero Señor, yo no tengo la capacidad, no tengo la inteligencia. Y aún en medio de esas debilidades es cuando debemos de recordar: bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona precisamente cuando nosotros reconocemos esas debilidades. El poder de Dios se perfecciona cuando nosotros aceptamos esas debilidades, pero no aceptarlas de decir: ok, ya tengo esa debilidad y ya voy a seguir y ni modo, no, sino que decir: Señor, tengo esta debilidad, pero te la entrego a ti para que seas tú obrando a través de ella. Y tal vez esa debilidad es que no eres bueno hablando con otras personas, que no eres bueno evangelizando, que no tienes mucha capacidad, mucho conocimiento. Bástate en su gracia. Amén. Y verás cómo Dios comienza a perfeccionarse en ti. Vemos a David, volviendo a la historia original, cómo estaba hablando a Mefiboset. Y si tal vez hubiera visto otra persona, a él hubiera dicho: es un lisiado, no tiene la capacidad, míralo, es débil, no puede valerse por su propia cuenta. Ok, yo quería tener misericordia de la casa de Saúl, pero mira, es el último de la casa de Saúl. Creo que bueno, a lo mejor vamos a poder hacer otra cosa. Pero aún así, en medio de esa falta de capacidad, David le dice: ok, si tú eres el único que queda de la casa de Saúl, entonces de ti tendré misericordia. Si tú tal vez sientes que no eres capaz, vuelvo a lo mismo, que no tienes la capacidad, que no tienes la inteligencia, que tal vez tienes problemas, que tal vez hay asuntos sin resolver en tu corazón, solamente recuerda: bástate en su gracia y permite que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad y que comience a actuar en tu vida y que comiences a ser ese vaso útil en sus manos. Imagínense el apóstol Pablo que está diciendo estas palabras: bástate en mi gracia, que él hubiera dicho: Señor, yo sé que tú quieres utilizarme, pero ¿cómo lo voy a hacer yo si soy un asesino? ¿Cómo lo voy a hacer yo si yo perseguía a la iglesia? ¿Cómo lo voy a hacer yo si todo el mundo sabe que yo me dedicaba a asesinar cristianos? Él tenía todo en contra y aún así decía: ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a creer a ti y yo voy a moverme en ti. Y ahora sabemos, gracias al paso de la historia, que Pablo, por saber confiar en el Señor, es, yo creo que de las personas más exitosas de las que nos habla la Biblia. Y no un éxito monetario, no un éxito económico, sino un éxito de que supo entregar su vida a Dios, y Dios supo obrar grandemente en su vida a través de esa persona que a lo mejor tenía muchas debilidades, muchas decadencias, pero a pesar de eso supo decirle: Señor, obra tú a través de mi vida. El mismo apóstol Pablo, en otro versículo más adelante, ahí no recuerdo bien la cita, pero en una ocasión dijo: Señor, de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, de ahí me sacaste. O sea, de yo no ser nada, de no valer nada, de a lo mejor ser un bueno para nada, de a lo mejor estar haciendo cosas totalmente contrarias a la que tú me enviaste. De ahí me sacaste tú. Y ahora tú me has dado una misión, me has dado un propósito, me has dado un camino que seguir. Pero todo fue gracias a que aprendió a confiar en el Señor, a repetirse una y otra vez esta frase que él dijo: bástate
en mi gracia, porque en esa debilidad, porque en esa falta de fuerza, porque en esa falta de convicción, porque en esas ocasiones que tal vez sientas que tú no eres el correcto, debes de saber y debes de tener plena certeza de que si Dios está trayéndote hasta este lugar, es porque Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. La gracia de Dios nos alcanza aún en nuestras debilidades. David mandó a hablar a Mefiboset, aún sabiendo que era una persona que era inválida, aún sabiendo que no tenía la capacidad, aún sabiendo que no podía valerse por su propia cuenta. Aún así dijo, si es la persona que Dios está poniendo en mi corazón, entonces voy a cumplir esa palabra que en su momento le hice a Jonatán. Les continúo contando un poco acerca de la historia de Mefiboset y de David. Una vez que David manda llamar a Mefiboset, dice la palabra ahí que llega, que inclina su cabeza, y no quiero ni pensar a lo mejor qué habrá pensado en ese momento Mefiboset. Dijo, no, pues ya me mandó a hablar el rey. El mismo contexto que les decía desde el principio, muy probablemente el rey ahorita va a mandar a asesinarme, va a mandar a atentar en mi contra. Y se fue y dijo, bueno, pues que sea la voluntad de Dios. Me lo imagino algo así como que pensando Mefiboset. No es tan claro la Biblia respecto a eso, pero me lo imagino yo lo que había en el corazón de esa persona. Llega, se presenta ante el rey y le dice, Señor, me mandó a hablar. Y David le dice, así es, Mefiboset, yo te mandé a hablar. Les digo, les recomiendo que lean ahí 2 de Samuel capítulo 9. Le manda a hablar y luego le dice, ok, yo en cierta ocasión le hice una promesa a un amigo muy cercano, le está contando algo así David, que se llama Jonatán. Una promesa de que era tan amigo de Jonatán, que era hijo de Samuel. Le dice que yo le prometí a él que si en su momento yo llegaba a ser rey, yo no iba a tocarlo a él ni a tocar a su familia. En el momento que está hablando Mefiboset, y lo meto en contexto, es precisamente hijo de Jonatán, y le está diciendo, yo le hice esa promesa a tu padre, pero pues él el día de hoy ya no está aquí con nosotros porque ya Jonatán había muerto, pero esa promesa, le dice, te la quiero extender a ti. Y algo que me sorprende mucho en ese pasaje, porque simplemente pudo haberle dicho, ok, Mefiboset, todas las tierras que eran de Saúl ahora te van a pertenecer a ti. Tú te vas a encargar de administrarla, de que la siembren. A lo mejor tú no puedes trabajar como tal, pero todo lo que estén generando esas tierras y la gente que esté trabajando va a ser ganancia tuya. Hasta ahí ya era muchísima misericordia de parte de David. ¿Por qué? Porque aún en medio de esas debilidades, David lo incluyó y le dijo, ok, todo lo que pertenecía a tu familia te será devuelto a ti. Hasta aquí les decía, David ya era muy bueno, pero todavía va más allá. Y le dice David, ahora también quiero que tú, las veces que tú quieras, puedas venir aquí al reino, a mi casa, y te puedas sentar aquí en mi mesa. Ahora, vamos entrando un poco en contexto. David es el rey de Israel. David es la persona más importante que tiene el reino. Incluso más importante de lo que en su momento fue Saúl. Porque las hazañas, las cosas que hizo David fueron sobrenaturales. Fueron muy sorprendentes. Al punto de que, según la historia y de nuevo en el contexto histórico que tenemos, se considera que el rey David es el rey más importante del reino o del país de Israel, el más importante que ha tenido en toda su historia, al punto que la bandera de Israel tiene precisamente un símbolo que es una estrella de 6 picos, y esa estrella, ¿saben cómo se le llama? La estrella de David. Tan importante era el rey David para el pueblo de Israel a nivel histórico. Ahora, imagínense ese honor de que se acerque esa persona y le dice, Mefiboset, ahora tú puedes venir las veces que tú quieras, sentarse en la mesa y comer con nosotros, porque eres parte de esa familia. La segunda división que tengo es, la gracia de Dios nos da un lugar en su familia. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Les decía,
el hecho de que David haya tenido misericordia de Jonatán, de Mefiboset, ya era muchísimo. El hecho de que por encima de esa misericordia él le hubiera dicho: te voy a devolver todo lo que le pertenecía a Saúl, ahí ya estamos hablando de un amor sobrenatural, de algo que a lo mejor no cualquiera lo hubiera hecho. O sea, esa misericordia lo estaba llevando a niveles extremos. Pero David no solamente se quedó ahí, sino que le dijo: ok, Mefiboset, ahora no simplemente te voy a regresar todo lo que era de Saúl, no, sino que voy a ir mucho más y te voy a aceptar como si fueras parte de mi familia. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermanos? Muchas veces nosotros venimos tal vez de hogares fracturados, venimos tal vez de momentos, de situaciones difíciles en nuestros hogares, en que no nos sentimos absolutamente parte de nada, en que tal vez sentimos que no somos importantes para nadie, que aunque hacemos muchas cosas, ni una de esas cosas es importante. Pero quiero decirte algo: el Señor no simplemente nos alcanza en medio de nuestras debilidades, sino también nos recibe como parte de su familia. Ese amor tan grande que tiene Dios para con nosotros, no simplemente lo hace para tener misericordia de nosotros, sino que nos acerca y nos atrae para aceptarnos como su familia. Y me gustaría que vayamos allá a la Biblia, hermanos, a Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Me podría leer? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí es bien importante esto. Esa misma misericordia que en su momento el rey David tuvo con Mefiboset, no solamente de recibirlo a pesar de sus limitaciones, no solamente de devolverle mucho más de lo que él merecía, sino de decirle: eres parte de esta familia. Esa misma misericordia es la que Dios tiene con nosotros, en que aunque muchas veces tal vez hemos hecho cosas en contra de Él, tal vez en nuestro pensar, en nuestro corazón hemos actuado en contra de Él, tal vez con nuestras motivaciones, tal vez hemos perseguido cosas por el simple deseo de querer aumentar nuestra riqueza, nuestros bienes, y aún en medio de todo eso, Dios nos sigue y nos está aceptando como parte de esa familia. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que hemos hecho cosas, hemos pensado cosas, hemos actuado cosas, Dios sigue teniendo misericordia para con nosotros, para aceptarnos como hijos suyos. Primera de Pedro 2:9 habla acerca de que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De eso mismo que Dios nos aceptó como hijos, nos está dando esa responsabilidad de ser real sacerdocio, o sea, de nosotros ministrar a nuestra familia, de ser nación santa, de que nosotros nos comencemos a actuar, nos comencemos a purificar, y que comencemos nosotros a andar y a caminar conforme a lo que Dios nos hizo, pueblo adquirido por Dios, de que la paga de la sangre, la paga que Él tuvo por nosotros, abundó tanto en gracia que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros y a pagar por cada uno de nosotros. Y por eso es que somos pueblo adquirido por Dios. No simplemente somos, ahora sí que no simplemente, y volviendo a la analogía de David y de Mefiboset, fue restituido todo lo que teníamos, no, sino que nos acercó aún más para ser parte de esa familia que Dios tiene. Nos acercó aún más y nos dio más de lo que nos merecíamos, y nos dio la capacidad de poder sentarnos a la mesa del Padre, de recibir esa palabra, de recibir ese alimento y
y de poder ser llamados hijos de Dios, de ser aceptados como parte de esa familia. De esa misma manera, hermanos, nosotros debemos de reconocer la gracia que Dios tiene por nosotros, en que ya era suficiente amor con habernos salvado, ya era suficiente amor por haber hecho ese sacrificio en la cruz, por haber salido de la tumba y traernos a través de eso esa salvación. Ya era suficiente, pero no fue suficiente para Dios. Dios quiso ir mucho más allá, quiso mostrarnos más su amor, a tal grado que nos dijo: los voy a aceptar como hijos míos. Les voy a dar entrada, los voy a dejar que se sienten en mi mesa y que puedan estar a un lado mío como si fueran parte de mi familia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es momento, hermanos, de que nosotros nos pongamos a pensar: yo ya estoy listo para ser hijo de Dios. Dios me está recibiendo en su casa. El poder de su gracia, su gran amor, están sobreabundando en amor hacia conmigo. Pero yo estoy listo a decir: ok, como hijo voy a comenzar a comportarme. Les hablaba ahorita de 1 de Pedro 2:9, que habla de que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si quieren, vamos, hermanos, 1 de Pedro 2:9, para leerlo bien. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10: vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Aquí nos habla de ese amor tan grande que Dios tuvo con nosotros, que nos hizo linaje escogido, que nos hizo parte de esa familia, que nos hizo parte de esos escogidos, nos hizo real sacerdocio, nos dio la capacidad. El sacerdote en aquel tiempo era el único que podía acceder a la presencia de Dios. Y ahora nosotros, cada uno de nosotros, tenemos el poder de simplemente con levantar, con cerrar nuestros ojos, levantar nuestra mirada al cielo, no sé, algo así, poder decirle: Señor, y tenemos plena certeza de poder tener esa relación con Él. Nos hizo real sacerdocio, nos hizo nación santa. Y aquí la santidad no nos está hablando a nuestra capacidad de no poder hacer lo malo, sino a la santidad que podemos alcanzar en Cristo Jesús. No por nuestras obras, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios ya hizo en nosotros. Y luego aquí termina diciendo, bueno, pueblo adquirido por Dios, ya les hablé acerca de eso, y luego termina: para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La tercera división es: la gracia de Dios nos lleva a compartir de su amor con otros. Al hacernos parte de esa familia, al mostrarnos ese amor que tiene para con nosotros, también nos da esa capacidad para que en base a ese mismo amor nosotros tengamos ese amor hacia con los demás. Nosotros tengamos ese agradecimiento por lo que Dios hizo por nosotros, por el amor tan grande que Él hizo en nosotros, tener ese agradecimiento para poder compartir y para poder hacerlo con los demás. Y me gustaría que vayamos allá a la palabra, hermanos, a Juan capítulo 13, versículos 3 y 4.
Amén, hermanos. Amén. ¿Alguien que me apoye a leerlo? Sabiendo que Jesús el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se destinó. A ver, creo que 13, 14 o 3, 4. 3 y 4, espérame, creo que se me perdió. Pero bueno, a lo mejor anoté aquí mal el versículo, hermanos, perdón. El agradecimiento por el amor tan grande que Dios tuvo para con nosotros. Nosotros debemos de entenderlo y en base a ese agradecimiento comprender la misión que nosotros tenemos. Les hablaba ahorita de que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Pero también, así como sabemos eso, también tenemos una gran misión, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. También nos lleva a comprender, a entender esa misión tan grande que entendemos, ese propósito tan grande que tenemos y decir, ok, Señor, yo voy a comenzar a moverme, yo voy a comenzar a actuar conforme a lo que tú me estás mandando, yo voy a comenzar a hacer lo que tú me estás diciendo, y esa misma misericordia que tuviste conmigo, aún en mis debilidades, aún sin merecerlo, aún sin yo haber hecho nada, esa misma misericordia yo la quiero tener con los demás. Esa misma aceptación que tuve al tú tenerme como parte de mi familia, de tu familia, perdón, al tú aceptarme, a tú permitirme sentarme a la mesa y comer contigo y estar en tu casa, ese mismo amor también lo quiero tener con los demás. Y el día de hoy, hermanos, el llamado que quiero hacer, y me gustaría que se pongan de pie, es que precisamente recordemos esa gracia que el Señor ha tenido con nosotros, pero que también recapacitemos conforme a esa gracia y que pensemos cómo hemos estado haciendo esa misión tan importante que el Señor nos dejó, esa misión tan importante que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, que pensemos si hemos estado actuándolo y si hemos estado haciéndola de la manera correcta. Esa misma gracia que Dios tuvo con nosotros, nosotros también la tenemos que tener con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros conocidos, que le podamos decir, Señor, en esa misma gracia que tú tuviste conmigo, yo quiero también ayudar a otros.